Tenía que venir Jorge. No, por eso es correcto, esos apuntos son correctos. 20 ediciones, o sea, es un bestseller, pero aún Como así... dirían mis hijos, 20 y camino de la 21. Aún así yo sigo pensando que los españoles valoramos poco a nuestros intelectuales, ¿no? Y que la figura de Antonio Escotado es una figura infravalorada todavía. O sea, por eso un homenaje debería de tener muchos homenajes el autor, porque su obra es sencillamente monumental. Y estemos a favor o en contra de su obra, que obviamente también hay muchos críticos ilustrados y reputados, y estemos, bueno, conscientes de que a lo mejor en algún momento pues hay algún error, la obra de don Antonio es de un valor incalculable para la cultura en lengua española. Y cuando digo incalculable, es incalculable. Los enemigos del comercio es una obra sencillamente monumental, un trabajo de 2000 páginas a lo largo de los años, una reflexión profunda que es resultado de un cambio en la estructura de ideas del autor. Pero a mí me gusta mucho, a nivel biográfico y de vida, Mi Ibiza privada, que es un libro que sale 2019, 2019, y que relata un poco los años de lo que creo que para don Antonio Escotado fue pues un hogar, ¿no? Que es Ibiza. ¿Y por qué me gusta ese libro? Me gusta por varias razones. Me gusta porque el autor expresa en sus páginas ese viaje personal de carácter intelectual, ese amor al conocimiento, ese, digamos, estado mental que al profesor Escotado le producía felicidad estudiar, ¿no? Una cosa así muy clásica y tal. Pero luego también me gusta por las cosas más mundanas, ¿no? Y más banales, ¿no? La primera parte, ¿no? Cuando llega a Ibiza, ¿no? Una Ibiza casi premoderna, ¿no? Una Ibiza muy pobre, una Ibiza... sin agua caliente, sin luz, ¿no? Una Ibiza con casas en un estado lamentable, con caminos de tierra, una Ibiza en la cual pues la cultura era excesivamente conservadora. Comentábamos con Jorge antes de iniciar que hay un pasaje en el cual don Antonio pues más o menos señala que los locales rechazaban a todos esos hippies y a todas esas personas bohemias que en la segunda mitad de los 60 van llegando así de forma más o menos masiva a la isla, los llamados peluts, ¿no? Dice Antonio Escotado en el libro, y es curioso, ¿no? Porque, claro, no es que los hippies fuesen ricos, pero eran mucho más ricos que los habitantes de la isla que estaban ahí, que eran todos súper pobres, ¿no? Entonces, eso es un tema que me interesa mucho, ¿no? Y que además forma parte un poco de la historia de España, de la historia alternativa de España, de la historia de la periferia de España, ¿no? Luego hay otro tema que es el día a día en Ibiza, que me interesa mucho, el vivir con casi nada. Hay una foto en el libro que aparece con su primera esposa, ¿no? Y que es la segunda. La segunda. Es importante. Aparece con la segunda esposa y están en la casa con sus hijos y tal, y él dice... Más o menos empieza a relatar, no os podéis imaginar lo que había dentro de la casa, ¿no? Porque la foto ya se ve pues una casa humilde y un estado pues un poco... Pero ese vivir con nada o con casi nada, esa por momentos precariedad material, pues también tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y hay párrafos que no voy a leer, pero que he seleccionado, ¿no? Bueno, sobre su casa, lo recuerdo como la foto de primera comunión, porque nunca había visto por dentro una casa de campesinos pobres, ni tampoco una vivienda tan descuidada. Lo tentador era mandar el sitio al carajo, aunque habíamos dejado Madrid pasando por el escalón intermedio de algunos meses en una casita de campo en Ávila, donde aprendí algo de jardinería, otro tanto sobre lámparas no eléctricas y ante todo pasé a ser competente como ojeador de leña seca y leñador. Todo ello pensando, por supuesto, en la Robinsonada que emprenderíamos, ¿no? Pues eso es un poco ese vivir con nada o casi nada. Pero claro, lo de Ibiza también tiene elementos muy interesantes, elementos que en el libro el profesor Escotado cita a Jorge porque dice, Jorge me ha dicho que hay que hablar más de amnesia.
de cómo se fundó Amnesia. Eso lo dice al principio del capítulo. Él no quería hablar de sí mismo nunca. Claro. ¿A quién le interesa? Y yo, pues, a mí me interesa. Me acuerda todo de la cárcel que ahora Sí, viene después. Exacto, son los capítulos posteriores. me autocorrijo. Sí que es, tú dices la foto que sale con el hacha. Exacto. Ahí sí que es mi madre. Es la primera. Es la primera spot. ¿Ves? Algo de memoria, hombre, hablando de memoria. Pero claro, desconfío de mí cuando hablo de ti sobre tu padre, pero yo pensaba que era la primera, sí. Pero bueno, la cosa es que en el está tema... muy bien, Edu, porque la has aceptado muy bien. Hombre, Aunque viniendo del hijo, ¿cómo no lo voy a aceptar? Yo intento ser académico, y los académicos cometemos errores. La actitud es reconocer el error, si se produce. El nacimiento de Amnesia es interesante, porque claro, Amnesia... Pues todos los que conocen Ibiza pues saben que pues es parte de la mítica y de la mística de la ciudad, ¿no? De la isla. Pero claro, cómo surge esa discoteca es una cuestión interesante. Hay un pasaje que dice: la muerte de mi santa madre, en 1975, me deparó un dinero que no quise despilfarrar del todo, y bastó sugerir una variante rural de la tierra, donde hacer también música en vivo, para contar con socios tan entusiastas y decisivos como Manuel Sáenz de Heredia, un amigo desde los pupitres de primaria, mudado algo antes a la isla, gracias al cual no solo se solucionaron los disuasorios permisos, sino el nombre del garito, pues yo avanzaba algo como Taller del Olvido, y él dio con el luminoso Amnesia. Es muy interesante el origen porque... Bueno, además de esa aventura, que es una aventura espectacular, el anecdotario no para cuando habla de, pues eso, en una isla, con esa precariedad y en esos tiempos, con caminos de tierra, con malas comunicaciones, pues imagínense los atascos que hubo durante las fiestas y los enfados de la Benemérita, ¿no? De la Guardia Civil, que estaba todo el día protestando. Y eso nos lleva a una tercera cuestión que en mi Ibiza privada para mí es fundamental, que es la fauna y la flora con la que interactúa Antonio Escotado en Ibiza, ¿no? Debía ser un mundo apasionante, ¿no? Hay otro pasaje que dice: salvando a algún visitante de los años 30, como Walter Benjamin, los primeros bohemios llegaron a mediados de los años 50 y fueron gentes de la península con inquietudes pictóricas, escultóricas y literarias, cuya eminencia acabaría siendo el humorista y guionista Rafael Azcona, un tipo inteligente que acabaría colaborando en las mejores películas españolas de las décadas ulteriores, cuando ya había dejado la isla. Esto es curioso porque don Rafael Azcona, que como ya ha dicho, pues es un inminente intelectual, era de familia humilde, ¿no? Y el profesor Escotado dice que sí, que era rara la gente que venía de extracción popular. La mayor parte, dice don Antonio, eran señoritos de clase media tirando a alta, comprometidos con una vida de sexo, drogas y rock and roll. Y cita a Ignacio y Josefina Aldecoa, ¿no? Dos finos escritores. Dicen: algunos disponían del pequeño capital requerido para adquirir mansiones payesas, como la que yo acabé alquilando con opción a compra para Amnesia. Quien se interese por sus andanzas dispone de La Isla Perdida, un relato publicado en el año 2000 por Fernando Díaz de Castro, amenizado por algunas fotos tan poco nítidas como las de entonces. Dicho grupo era propenso a las travesuras, por joven y bohemio, y prologado ese libro escribe Josefina Aldecoa que nunca, como en la isla, he sentido el significado de la libertad personal, lejos de la tristeza y mediocridad del Madrid de posguerra. Ese yo creo que era el espíritu de ese espacio territorial que era la Ibiza de los 60, ¿no? Pero claro, la lista de personajes no acaba ahí, ¿no? Don Antonio dedica espacio a hablar del pintor húngaro Elmir de Ori, habla también de Eileen, que es una neoyorquina comprometida con el arte y la cultura alternativa, dueña de un bar mítico, ¿no? Eso parece en las páginas, que se llama La Tierra, ¿no? A dicho bar parece que Pink Floyd le dedicó su canción de Ibiza Bar, ¿no? Entonces Ibiza era una tierra de personas que, desde mi punto de vista, eran alternativas, sí, no estaban de acuerdo con el sistema, eso era evidente,
pero querían ir más allá, ¿no? Y eso lo cuenta don Antonio también en el libro. Hay un pasaje muy bonito que dice: a todos cuantos buscábamos allá por mayo del 68 una rebeldía distinta de manipular asambleas universitarias o tirar adoquines al calor de manifestaciones teóricamente pacíficas, nos recibió Ibiza. O sea, no era alternativo, pero no era el rollo cansino, claro, están grabándome, podemita de la asamblea universitaria y de todo eso, ¿no? Era una cosa más alternativa y más disruptiva. Pero ese libro, que ya no sé si me estoy pasando el tiempo, no, porque yo puedo aquí... Hasta las 2 de la tarde... Ah, vale. Ese libro también cuando tiene... la gente se empiece a ir, dejas de hablar. Exacto, es muy interesante. Sí, es un buen indicador. Cuando veamos al primero agachado, así, tal, como... Hay otra cosa en el libro que señaló Jorge, que es muy importante, que es el malentendido que acaba con don Antonio en prisión, ¿no? Y que incluso implica cuestiones de poder por el perfil antiprohibicionista que el filósofo tenía, ¿no? Y que es conocido por todos, ¿no? La clave es la clave, ¿no? Al parecer fue su participación en la clave lo que motivó pues esa dinámica perversa que condenó a nuestro autor a 2 años y un día a su paso por prisión, que afortunadamente fue un paso por prisión que nos dejó Historia General de las Drogas, porque la escribe en tiempo récord. A mí del paso por la cárcel me encantan 2 cosas. La primera es que llega unos días antes, se planta unos días antes en la cárcel, que es la pera ya, o sea, oye, entras el día 31 y te plantas el 28 con la maleta llena de libros para escribir la Historia General de las Drogas, y le dice al carcelero, ¿y esa maleta para qué la traes?, ¿no? Y dice, no, porque voy a escribir un libro y tal, y poco más o menos que le dice, y voy a terminar siendo famoso por este libro, ¿no? Y le contesta al carcelero que todo el mundo le dice que de la cárcel saldrán ricos y famosos, que no es el primero que se lo dice, ¿no? Además esto es muy curioso porque, claro, como si algo destaco yo de Antonio Escotado es que era una persona con una autodisciplina, un autocontrol y una templanza espectacular, ¿no? Y eso se observa en su rigurosidad académica, pero también en el trato personal, ¿no? Y claro, él llega a la cárcel con los deberes hechos. Hay un pasaje en el libro que dice: por fortuna, llevaba más de un lustro investigando el uso de sustancias psicoactivas en distintos periodos y culturas. Y 1 año de incomunicación casi absoluta en el penal de Cuenca sobró para terminar el mamotreto llamado Historia General de las Drogas, que se convertiría en una obra de referencia por tratar el tema. Entonces, al final, es una persona que claro, yo lo imagino llegando ahí y empezando ya a teclear de forma obscena, ¿no? A mí me encanta porque cuando nos contaba la época de la cárcel, o sea, te la cuenta como una época de oportunidad total, ¿no? O sea, bueno, aquí voy a tener una clarividencia, un espacio mental, voy a hacer mis flexiones todos los días. Es que tuvimos una conversación sobre el ejercicio físico y tal, y lo mejor para hacer ejercicio físico es la cárcel, ¿sabes? Es como te levantas, tu disciplina, te pones a escribir, o sea, como que la cárcel era, vamos, él se sentía becado, ¿sabes? ¿No? Bueno, es que decía vacaciones humildes y no pagadas, ¿no? Era algo así en el libro. Se autoimpuso una celda de castigo. Sí. Más concentrado todavía. Sí, exacto. En la cárcel el mal son los otros. Es que en realidad, bueno, pues efectivamente, al final, como era una persona que amaba el conocimiento y como era una persona que asimilaba felicidad con adquisición de conocimiento, pues aprovechó esa ventana de oportunidad para profundizar y adquirir conocimiento, Sí. ¿no? Hablando de la disciplina que decías, que obviamente estoy completamente de acuerdo, hay una cosa muy divertida, que es que una vez le pregunto: joder, Antonio, ¿tú por qué siempre que te preguntan sobre el tema de las drogas dices que hay que consumirlas con elegancia? Y me dice, joder, ¿y cómo quieres que las consumas si no? Y yo pensando, joder, yo con elegancia no me da la sensación. Y dice, joder, Alejandro, elegancia de elegir, ¿no? Entonces Yo tengo que contar una anécdota que no estaba pensada, pero Jorge lo sabe. Yo, ese año 2019, cuando le entregamos el premio, yo iba los viernes a su casa, en Parque Lagos. Y yo siempre me bebía mis whiskitos, ¿no?
Pero soy moderado bebiendo whisky, no penséis con elegancia. Pero el maestro Escotado me dio un aviso, me dijo, oye, tú no serás un asturianín de esos que le da borrachera. Y no. Que vienes a darme un coñazo. No, faltaba más y tal. Que va un poco por ese lado, el consumo, pero con autocontrol, sobre todo autocontrol, ¿no? La última idea que quiero lanzar sobre mi vida privada, que es una delicia de libro, es una delicia de libro, son 170 páginas, 180 páginas, es una delicia de libro. Es un poco también el viaje de la isla, ¿no? Porque se observa esa isla, que era una isla agraria, conservadora, y que va mutando, y se observa también cómo, bueno, esos que llegaron al principio, que eran bohemios, que era gente pues no preocupada por cuestiones asociadas a hacerse ricos ni tal, se va convirtiendo en industria, ¿no? O sea, cómo se produce esa mutación en la isla. Por eso mi vida privada es una confesión por momentos íntima, y una nota autobiográfica, pero también relata, como decía al principio y desde mi punto de vista, el viaje que sufre la España, en este caso mediterránea, ¿no? Y eso para mí también tiene mucho valor. Hay una parte del LSD que no comentaré o comentaré más tarde. O comentarás cuando Adrián le dé al botón rojo. Exacto. De detener. Exacto, hay una parte del LSD que no comentaré o comentaré más tarde. Sí. Pues, bueno, os voy a contar varias cosas porque llegan mis dos libros favoritos, que son 60 semanas en el trópico y Caos y orden, ¿vale? Que lo vamos a considerar una segunda etapa. Igual hay muchos puristas que consideran que estas son dos etapas diferentes, pero no hoy. Varias cosas. Hablando de los dos tipos de públicos que tenía, yo tengo una anécdota muy graciosa. Claro, yo conozco a Escotado por mi crowd, que mi crowd es dar créditos a mujeres y que teníamos un libro que ponía básicamente mi crowd, capitalismo e innovación, ¿no? Total, que traemos el libro, nos plantamos ahí en Ibiza para hacer una entrevista, Isabel y yo, y entonces era como 12 fans que venían de la época de las drogas, imaginaos en Ibiza, o sea, como que se llaman Tierra, Luna, Aire, o sea, como Isabel y Alejandro, ¿no? O sea, como que no tenía nada. Y entonces ella, de repente ya son las 12 o algo así, y dice, bueno, y ya os vais, y entonces, de su casa, ¿no? Y ya os vais, y entonces de repente empezamos a irnos, ¿sabes? Y dice, no, los de las drogas, que se queden los del capitalismo. Entonces ahí nos quedamos ahí hasta las 4 de la mañana hablando de los microcréditos. Y una cosa que me fascina en presente, vamos a decir histórico, de Antonio, es la capacidad de admiración de las cosas, ¿no? O sea, admiración como mirar hacia algún sitio, ¿no? O sea, nosotros llegamos, claro, o sea, a mí lo que... Yo me encuentro con Escotado después de dar créditos. O sea, yo me pongo a dar créditos, me doy cuenta que las mujeres pagan, que la empresa crece, y claro, pero sin embargo, me encuentro por otro lado que la academia... O sea, yo me encuentro por un lado que he encontrado un antídoto a la pobreza, humildemente diciéndolo, porque obviamente hay empresas mucho más grandes que la mía y que hacen muchas más cosas, y por otro lado me encuentro a la academia en contra de mi empresa, ¿no? O sea, la academia como, no, esto es usura y bueno, esto no mejora la vida de nadie. Incluso le dan el premio Nobel a una tía que habla mal de las microfinanzas, que yo estoy de acuerdo con el paper, pero bueno, que es una parte pequeña, ¿no? Y entonces de repente me encuentro a un académico, entre comillas, que habla bien del capitalismo. Y entonces él tiene una serie de... un libro que se llama Frente al miedo, que tiene una parte, que hay incluso no sé dónde lo publicó, en El Mundo o en El País o en el Diario 16, uno de los tres, que habla súper bien de las microfinanzas. Entonces nos ponemos a hablar de eso y por ahí me encuentro, claro, yo con Escotado a nivel personal lo que me pasó es que dije, joder, por fin hay un académico que me hable bien del capitalismo, ¿no? O sea, yo siempre cuento una anécdota, que yo tengo una inversora pues que tienen dinero y la tía surge la pregunta de por qué van a invertir en nuestra empresa y me dice, no, voy a invertir en tu empresa porque eres la primera persona que habla bien del capitalismo. Y digo, es que tiene cojones. O sea, entonces claro, para mí fue muy bonito encontrar a Antonio y que un filósofo
apoyara desde el punto de vista moral, porque como sabes, los enemigos del comercio, él le llama una historia moral de la propiedad, ¿no? O sea, al final lo bueno que tenía Antonio es que Antonio nunca te hablaba del número. Con Antonio solo hablabas de fórmulas. O sea, el número venía después. Lo importante era la fórmula, ¿no? Entonces, con esto llego a la segunda etapa. Vamos a decir, esta es la primera etapa, historia general de las drogas, Ibiza, la etapa más hegeliana, y la segunda etapa, que es la que a mí me fascina, es cuando Antonio se empieza a plantear de dónde surge la pobreza y la riqueza y cómo nos podemos organizar, ¿vale? Y esos son los dos libros sobre los que yo voy a hablar y a recordar. Voy a empezar por Caos y Orden. Caos y Orden es Premio Espasa, ¿no? Premio Espasa, de 1992, como iba a decir, lo sabía perfectamente. Incluso Sabater es fanático de Caos y Orden, ¿no? Si no me equivoco. Sabater estaba en el jurado y tal, y es el que puja a tope porque ese libro salga, ¿no? Entonces, este libro básicamente son dos partes. La primera parte es, va todo sobre, vamos a decir, teoría de la complejidad, ¿vale? Teoría de la complejidad, ¿qué es? Son una serie de insurrectos dentro de la academia, físicos, químicos y matemáticos, que se dan cuenta que a la academia le está faltando un poco de humildad, ¿no? Voy a decirlo así por resumir, ¿no? ¿Qué ocurre? A mí el libro me fascina y sobre todo creo que después del COVID, y no quiero hacer un alegato político ni a favor ni en contra de cualquier cosa que tenga que ver con el COVID, pero el COVID de repente nos damos cuenta que el libro cobra sentido, porque dices, ostras, de repente nos hemos encontrado con un suceso completamente inesperado para el que ningún sistema político estaba preparado, pero porque no estamos preparados de manera sistémica. Y eso es de lo que va Caos y Orden. O sea, Caos y Orden, uno de los que más menciona, que es un premio Nobel que se llama Prigogine, un ruso belga, este tipo básicamente le dan el premio Nobel por una cosa que se inventa, con un concepto que se inventa, digo el concepto, lo otro obviamente es descubrimiento, que son las estructuras disipativas. Entonces, en resumen, lo que el tipo se da cuenta es que siempre hemos pensado por pura entropía que del orden vas al caos, y el tipo se da cuenta, mirando a la naturaleza, que puedes volver del caos otra vez al orden. O sea, casi nada, ¿no? Esto es lo que sería una estructura disipativa, ¿no? Entonces, los dos... entonces, claro, esto cambia todo, porque, claro, el tipo lo que dice es, ok, existe la entropía, pero entre comillas de la entropía se vuelve, ¿no? Y claro, yo cuando leí Caos y Orden, y cuando descubrí a Prigogine, dije, joder, claro, es que exista esta sociedad, que haya sanidad universal, que haya carreteras, no significa nada más que venimos del orden, volvimos al caos, pero hay un orden espontáneo detrás del caos, ¿no? Entonces, claro, Escotado empieza a estudiar todos estos artistas que, si no me equivoco, a Prigogine dice que le descubre yo ya me lío si lo he visto en vídeos, si lo he leído, si me lo ha contado, si me lo he inventado. Si me lo he inventado te toca a ti, Jorge, pero creo que seguro que no me lo he inventado. Pero lo que dice es que está camino de Kenia, que se va como traductor, y el tipo se coge un libro, oye, le anda el premio Nobel a Prigogine, pues me voy a leer un libro sobre Prigogine. Y dice que durante el vuelo no consigue ni comer ni dormir, camino de Kenia. Descubre esta teoría de la complejidad y descubre un tío que creo, o sea, Prigogine para mí explica muy bien la personalidad de Antonio a partir de entonces, que seguro que antes ya obviamente había mucho germen, pero creo que hay dos características de su personalidad que son fundamentales en la obra de Prigogine. La primera es la espontaneidad, la que ya he comentado, o sea, es decir, lo repito una vez más, del orden al caos y luego al orden, y la segunda es la humildad, porque Prigogine lo que te viene a contar es que hay sucesos que ocurren de manera, vamos a decir, espontánea y caótica, que no podemos explicar y que eso nos impide mirar a muchos años hacia el pasado, ¿no? O sea, Escotado, con todo lo valiente que era, el tipo iba a la televisión y decía que no creía en el Big Bang. O sea, casi nada, ¿no? Entonces, y no creía en el Big Bang por este concepto de Prigogine. O sea, Prigogine lo que ve es... y ya me voy con el segundo autor de Caos y Orden, que es Mandelbrot, que es digamos, el que descubre los fractales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú metes fractales o una secuencia
en un ordenador y la secuencia itera miles de veces, te das cuenta y la naturaleza le ocurre lo mismo, que hay momentos en los que la secuencia no es uniforme, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que mirando para atrás no podemos mirar para atrás de manera uniforme. Tenemos que mirar para atrás con la humildad de pensar que igual han ocurrido cosas hace muchos años que no sabemos, pero que tampoco podemos meter en una ecuación, ¿no? Entonces, esa humildad salvaje que tiene Escotado y esa capacidad que dice él tanto de cambiar de opinión, creo que obviamente la tendría de cuna, pero que también se fundamenta en todos estos autores de la teoría de la complejidad. O sea, Prigogine lo que nos viene a decir es imposible mirar para atrás y decir, no, mira, esto se formó hace 13.700 millones de años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A mí, ¿qué me ocurre como admirador profundo de la obra de Escotado? Que Escotado, aunque se haya muerto hace unos cuantos años, su obra y su persona te acompañan siempre. Porque, claro, de repente veo el James Webb y el James Webb de repente, no, joder, que el James Webb ha descubierto una galaxia que aparentemente se creó hace 13.800 millones de años. Y digo, pero el Big Bang se creó hace 13.700, ¿cómo esta tiene 13.800 millones de años? Pues probablemente porque estamos mirando para atrás, pensando en una estructura lineal, y como dice Escotado, ya no lo sé dónde lo dice, pero Escotado dice que al final miramos el mundo desde una manera euclidiana, pensando que todo es recto, blanco y negro, cuando en realidad la realidad es gris y con lunares, ¿no? Y entonces de eso va Caos y Orden, y por eso yo tengo tanta fascinación por este libro. O sea, Caos y Orden, la primera parte es la que os he intentado explicar así rápidamente, que es la parte más científica, y la segunda parte, como todos los libros de Escotado, es un esfuerzo hegeliano, o sea, un esfuerzo titánico por intentar aplicar a la sociología la ciencia, ¿vale? Y entonces lo que dice Escotado es, si la ciencia y estos científicos de la complejidad nos están explicando que después de un caos viene un orden y que este orden vamos a decir que es relativamente espontáneo, me hago una pregunta. ¿Podemos organizar la sociedad de manera espontánea? Y aquí, claro, después de escribir este libro, yo sospecho que ya llega el Escotado más libertario, ¿no? Porque al final, por recordar la frase de Montesquieu, libertad es hacer lo que deberíamos hacer, ¿no? Que encuadra perfectamente con la teoría del caos, porque dice, o sea, la teoría de Prigogine, vamos, porque dice, si fuéramos libres y siendo libres hiciéramos lo que debemos hacer, que es lo que defendía Montesquieu, quizá tenemos la oportunidad de ser mucho más libres de lo que pensamos que podemos ser, ¿no? O sea, es decir, la gente cuando dice, no, tú eres libertario de esos que van en calzoncillos y ametralladora, pues no, mira, fíjate, pues no, ese no soy ese libertario, soy de los libertarios que me levanto y me pongo a leer a Escotado, ¿no? Y no hago nada malo ni a mi vecino ni a nadie, ¿no? O sea, es decir, que muchas veces pensamos que la libertad nos va a llevar a unos límites que no nos imaginamos, cuando en realidad la gente que quiere la libertad, la base número uno para tú obtener tu propia libertad desde un punto de vista negativo es que tu vecino tenga libertad, si no, no hay libertad que valga. O sea, cuando yo digo quiero la libertad, en realidad lo que estoy diciendo es quiero la libertad de mi vecino, como base fundamental para tener la libertad mía en el largo plazo, ¿no? Y eso está muy bien explicado en el libro y sobre todo, como os digo, a mí lo que me fascina de esta parte de esta época de Escotado, como si fuera Picasso, ¿no? Es que en este momento es cuando él empieza ya a abrazar la espontaneidad salvaje, ¿no? Cuando dice eso que dice Borges de quizás algún día tengamos tal moral que podamos vivir sin Estado, ¿no? O sea, Borges dice que no estamos preparados aún, pero que quizá llega un momento en el que moralmente estamos preparados para que nadie nos vigile, ¿no? Y para que nadie nos cuide. Y entonces Escotado empieza a través de la espontaneidad y a través de, sobre todo, Mandelbrot y Prigogine, empieza a abrazar radicalmente la espontaneidad, ¿no? Y con esto llegamos al segundo libro, que es 60 semanas en el trópico, que ya el primer párrafo te caes de espaldas, porque claro, el primer párrafo es, poco más o menos, he tenido una relación extramatrimonial y voy a tener una hija con esta persona,
y por vergüenza me estoy yendo del país, ¿no? Este es el primer párrafo del libro. Entonces, claro, si lees ese primer párrafo dices, joder, pues ¿cómo debe ser el tercero, no? Entonces, básicamente, es honestidad brutal, ¿no? Eso es un libro, un disco de Calamaro, ¿no? Honestidad brutal. El tipo se va, pues eso, al trópico, y lo que dice es, me voy con una maleta llena de Menger, Hayek y los austriacos, y voy a intentar entender de dónde viene la riqueza, ¿no? ¿Y qué es esta época? Pues esta época obviamente es el preámbulo de los enemigos del comercio, ¿no? Y antes de empezar y darte la palabra otra vez con los enemigos del comercio, y por favor empezamos el debate y las preguntas y lo que queráis cuando queramos, claro, o sea, lo bueno que tiene Escotado, y que es otro de los grandes aprendizajes que tenemos de él, es siempre fuentes primarias, ¿no? O sea, Escotado empieza con los austriacos y empieza en Menger, ¿sabes? Que es como decir, no, quiero saber de política y te pones a leer Aristóteles de primeras, ¿no? Entonces él empieza en Menger, sigue en Hayek y tal, y el libro, 60 semanas en el trópico, le pasa cosas muy parecidas a Mi vida privada, que cruza como enjundia salvaje y comentarios súper técnicos sobre economía con, no, hoy he salido de casa con una riñonera y ha habido un policía que me ha mirado y tal, y yo en la riñonera llevaba no sé qué, o sea, todo con este anecdotario, ¿no? Entonces, creo que al final es, lo bueno que tienen los libros más de divulgación y menos súper técnicos de Escotado, es lo mismo que le pasaba a Escotado cuando hablaba del Real Madrid. O sea, Escotado tenía una columna que escribió en La Galerna, ¿cuántas? 200 y pico columnas. Y claro, tú empezabas viendo, oye, ¿cómo ha quedado el Madrid-Atleti? Y como decía el padre de un amigo mío, cuando mi amigo solo quería hablar de tonterías en la mesa, le decía al padre, ¿qué quieres, que volvamos a hablar de la lesión de Ronaldo? ¿No? Entonces, pues, en la columna de Escotado le pasaba esto, ¿no? Que empezaba hablando del Madrid-Atleti, de la lesión de Ronaldo, y de repente en 2 párrafos estabas hablando del jardín de Epicuro, ¿no? Y entonces decías, joder, o sea, qué maravilla que me hayan relacionado a Epicuro con ¿no? Con Vinicius, ¿no? Bueno, de hecho, no, a Vinicius, te lo voy a decir con quién lo relacionaba. Vinicius lo relacionaba con Freud. O sea, él decía, no. ¿Eh? Sí, exactamente. Decía, no, este tiene un complejo que hay un autosabotaje aquí porque no quiere ser mejor jugador que su padre. Y me decía, pero a mí no me preguntes más, que yo estoy muy loco. Y luego decía, entonces fuimos, una de las veces que estuvimos con él en Ibiza, vimos un partido del Madrid, que Isabel se partía de risa porque decía, joder, estás con Escotado y viendo un partido del Madrid, o sea, como no te falta detalle, ¿no? Y entonces de repente se lesiona Valverde y empieza Antonio. Ya lo sabía que se lesionaba. Es que es un puto neurótico, dice. O sea, como súper freudiana la lesión, ¿no? Entonces, es muy divertido porque, claro, con Escotado pasabas de 0 a 100, ¿no? O sea, no te dabas cuenta y de repente estabas hablando de Freud, ¿no? Y bueno, es muy divertido. Y luego una cosa que quiero decir última como preámbulo a los enemigos del comercio, es que Escotado es la persona más libre que yo he conocido, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, te hablaba de Hegel y te hablaba de Hegel como un realista. Claro, tú le dices a cualquier profesor, iba a decir profesora, no sé qué me ha pasado, debí tener una profesora, a cualquier profesor de filosofía de toda la nación española y le dices que Hegel es un realista y te suspende ya por ¿no? Y entonces Escotado te hablaba abiertamente, ¿no? O por ejemplo de Freud como un feminista, ¿no? Una vez que estuvimos ahí, estuvimos hablando mucho de Freud porque tenía un libro que me encanta de Freud, que tuve a ese profesor en la UNED, y de repente llego y tiene el libro, ¿no? Y entonces me dice, no, Freud, joder, al final por ahí pasaban mujeres y tal, y el único que les decía que tenían que masturbarse y tal era él. Entonces, ¿es un feminista o no es un feminista? El que normalizó el sexo en Viena, coño, en una Viena súper conservadora, ¿no? Claro, hay frases que solo las dice él, ¿no? Y es un pensamiento tan independiente y tan único que 4 años, son 4 años que se ha muerto, ¿no? 4 años después de su muerte, pues hay frases que te acompañan y dices, joder, estaba tan poco alienado
que era capaz de definir a Freud como un feminista, ¿no? Que claro, yo ni lo había escuchado antes, ni lo volveré a escuchar después, pero el razonamiento era buenísimo, claro, el tío tenía todo clientas y lo que le hablaba es de liberalización sexual, pues un feminista, ¿no? Un feminista. Y entonces, bueno, pues con 60 semanas en el trópico y después de de este análisis de cómo generar riqueza en el mundo y cómo los países se hacen ricos, pues llega la obra cumbre, vamos a decir. Sí, no sé, yo sí creo que es una obra cumbre, ¿no? Yo sí creo que en habla hispana Los enemigos del comercio es la obra más ambiciosa que se ha hecho jamás sobre la mentalidad, por decirlo de alguna forma, anticapitalista, ¿no? Y fuera del habla hispana también es una obra que está al nivel de cualquier gran intelectual que nos imaginemos. A mí, yo un poco pensando, viniendo de camino, oye, ¿qué digo de Los enemigos del comercio para introducirlo, ¿no? Cuando uno ve estas trilogías monumentales, yo pienso en Antonio Escotado, pienso en Ray de McCloskey, claro, Las virtudes burguesas, que ahí hay una conexión indudable. Una conexión a través de Luis Espinosa, de hecho. Una conexión a través de Luis Espinosa. Y pienso en Bertrand de Juvenel, que también tiene otra trilogía muy potente, en este caso sobre el Estado y tal, pero que también reflexiona sobre cuestiones y mentalidades anticapitalistas. En realidad McCloskey es muy parecida a Escotado porque siempre empiezan de lo moral, ¿no? O sea, tú lees a Steven Pinker y Steven Pinker se está justificando con números. O sea, que está genial porque, joder, es didáctico y tal, ¿no? Es edificante. Pero claro, la justificación viene con números cuando no tienes una justificación, digamos, moral, ¿no? O sea, es decir, Los enemigos del comercio empieza y acaba básicamente porque te están explicando por qué no tener miedo es mejor a tenerlo, entre comillas, ¿no? Y la obra de Escotado, perdóname que te he interrumpido, la obra de Escotado va de eso. O sea, hay un libro que se llama Frente al miedo, pero en realidad es que esa es la obra entera. O sea, Frente al miedo es la obra entera, ¿no? O sea, no me acuerdo tampoco dónde lo he visto, pero al final él lo que dice es el miedo a las drogas es el miedo a uno mismo, el miedo al comunismo o colectivismo es el miedo a los demás y todo el tema religioso y tal es el miedo al más allá, ¿no? A la muerte y al más allá, ¿no? Y entonces al final Escotado es un filósofo que a lo que se dedicó es a enfrentarse al miedo, ¿no? Y además de enfrentarse al miedo y a sacar los temas más jodidos, porque claro, sacar el tema de las drogas, sacar el tema de la religión y sacar el tema del Estado son temas... Era una persona coherente. Yo recuerdo del discurso de recepción del premio, creo que dice: pensar lo que dices, decir lo que piensas, ¿no? Y al final eso es un acto de libertad, pero también una muestra de ausencia de miedo absoluta, ¿no? Sí. Los enemigos del comercio fue un libro muy criticado, ¿eh? Sí. Porque claro, los enemigos del comercio están organizados y son muy duros. Y tienen mucha pasta, pero yo hubo un momento de mi vida que ya tenía Google Alerts y cada vez que alguien en el mundo pronunciaba la palabra Escotado a mí me llegaba una alerta, ¿no? Entonces me llegaban muchos vídeos. Jolín, tío. Sí. Bueno, para eso sirve la función, ¿no? Para grillaos. Entonces yo tenía ahí esa alerta y llegaban pues muchos que criticaban a Escotado, ¿no? La obra, ¿no? Los primeros tomos y tal. La realidad, tío, es que la crítica siempre iba al matiz. O sea, no ha habido una crítica de raíz. No ha habido una crítica, tú dices, oye, esto es una crítica radical al libro. No, es que mira, habla de San Simón y resulta que es en 1853, pero lo escribió en 1847. ¿Ves que me la suda el matiz? O sea, todos son notas a pie de página. O sea, nadie ha hecho una crítica que digas, oye, ¿por qué? O sea, la crítica que habría que hacerle a este libro, y que ahora lo contamos, que me he adelantado, es mejor dejar o controlar. Si alguien es capaz de explicar por qué es mejor controlar, o prevenir, o planificar, como le quieras llamar, pues entonces es una crítica radical al libro, ¿no? De la pura raíz del libro. Pero la crítica moral, a la propiedad moral,
yo no la he encontrado y de verdad que tenía la alerta en Google. No. Y las críticas, o sea, en YouTube y en espacios así digitales, la crítica más famosa es la que proviene de la escuela de Gustavo Bueno, ¿no? A lo mejor un Jesús Maestro, es una crítica que en el fondo es eso. Es al detalle, ¿no? Es la fecha, es que aquí se equivocó en la fecha, es que no, es una crítica irrelevante que no afecta a la tesis, ¿no? Claro. Hasta de respuesta que le dedica Escotado a Jesús Maestro también son buenísimas. Claro, luego hay otra crítica de César Rendueles, el sociólogo del Autónomo, que también es una cosa que nada que ver, o sea... Ahora, hay autores que han hecho revisiones muy interesantes de la obra de Escotado. Yo tenía apuntado Roberto Colom, que es un sociólogo de la Autónoma de Madrid, valora el libro desde la sociología, porque dice que es un libro de valientes. Y es que eso es Los enemigos del comercio, un libro valiente en esencia. Un libro valiente que dice que el comunismo es una teología secularizada del resentimiento, cosa que es un mensaje muy potente, o sea, una cosa que es muy potente. Y es un libro que, si uno lo lee a profundidad, disgusta a los socialistas de todos los partidos, lo cual está muy bien, porque claro, no colectivistas, ¿no? Claro, bueno, o sea, entendiendo socialista como colectivista, ¿no? Porque claro, hay una crítica muy dura al cristianismo, hay una crítica muy dura a la etapa medieval como una etapa antimercantil. Hay una crítica muy dura a las revoluciones igualitarias o igualitaristas, que se supone son revoluciones emancipadoras y no lo son. Hay una crítica dura a la historia de Estados Unidos por momentos también. No sé, da palo a todo el mundo, ¿no? Es un verdadero ejercicio de libertad. Y luego, curiosamente, hay bastantes elogios a socialistas clásicos. Sí, también. O sea, es muy curioso porque él hace como de espectador de lo que está leyendo. Sí. O sea, es como que hay dos Escotados en Los enemigos del comercio. Hay uno que está estudiando y hay otro que es el que escribe, que relata lo que el escotado estudiante ha estudiado. Pero él hay muchos pasajes que no... Bueno, casi todo, te diría el 90... Yo no creo que sea el 100% del libro, pero más del 90% del libro no se moja. O sea, no hay... O sea, simplemente es una tesis, pero no es la suya muchas veces. Y por eso algunas de las críticas son muy injustas, ¿no? Cuando uno escucha la crítica de es un texto ideológico, es muy injusta esa crítica, porque evidentemente el texto es consecuencia de un viaje personal de naturaleza intelectual y de un esfuerzo en cuanto a análisis documental y recuperación bibliográfica obsceno. Claro. Entonces, al final, él está siendo honesto consigo mismo y pretende ser honesto con el lector. Por eso, al final, cuando uno lo lee, es un libro que yo... Hay gente que dice, es de lectura difícil. A mí no me pareció de lectura tan difícil. Es que esa es la realidad. Me pareció un libro arduo que difícil. Muy pedagógico, exacto. Por si no lo sabéis, algunos de aquí, Escotado escribe intentando no poner... Digo intentando porque algunos sí que hay, pero intentando no poner ni adjetivos ni adverbios. Entonces, claro, todo es nombre, verbo, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Ahora, la cuestión de la crítica al comunismo y de esa clasificación del comunismo como una teología secularizada del resentimiento, que yo creo que es una verdad como un templo, va de la mano también del comercio como mecanismo emancipador, y ese mensaje es muy potente. Sí. Y ese mensaje es un mensaje, efectivamente, vinculado también a la obra de Dre de McCloskey, de la trilogía de las virtudes burguesas, porque es una ética. Claro, en el comercio hay ética, ¿no? Sí. Pero el comercio rompe jerarquías, el comercio permite la movilidad social y el ascenso social, el comercio hace que desconfiemos de, todo ente colectivo, todo ente estatal que desea controlar nuestras vidas. El comercio es un agente de cambio brutal a lo largo de la historia, y eso es potentísimo y genera riqueza sin violencia. Entonces ahí ahí subyacen unos mensajes muy potentes, y otra cosa es que a lo mejor podemos estar en contra en la crítica a algún periodo histórico. Oye, pues no sé, Roma no fue tan liberticida o tal. Podemos hacer pero la tesis general que subyace en el libro, hombre, creo que es irrefutable, ¿no? Y por eso el valor de ese libro. Y
Y yo voy a decir una cosa, del siglo XXI probablemente está en el top 10 de grandes trabajos escritos y publicados en el siglo XXI. En lo que llevamos de siglo, probablemente es uno de los grandes trabajos. Es una obra monumental. Además voy a decir un topicazo, pero es que las notas a pie de página son acojonantes. Pues claro. O sea, lo típico de decir, no, léete la nota de pie de página. Joder, es que en Los enemigos del comercio o le das a las notas de pie de página o estás perdido en el siguiente párrafo, porque claro, Sí. esto tiene todo tanta sustancia. Luego la mutación esa del mundo religioso al mundo político, ¿no? Que tenía el pecado se convierte en egoísmo, el diablo se convierte en capitalista, la salvación se convierte en la igualdad. Cómo eso muta y cómo eso transforma un poco la mentalidad de las izquierdas o de los colectivistas, si no queremos utilizar izquierdas, que son los principales enemigos del comercio. Te lo digo porque no utilizar izquierdas, porque es que Antonio aparte se definió como una persona de izquierdas. Un liberal de izquierdas, claro, sí. Socialdemócrata liberal, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta, por Dime. ubicar a Antonio en el espectro político desde, o sea, entiendo que fue más de izquierdas y giró un poquito, o cuál era su posición respecto a O sea, mira, yo creo que, o sea, si fuera una X y la X y la Y, y en la X pones la libertad, digamos, social, es decir, aborto, eutanasia, toros, drogas, obviamente, y en la Y pones la económica, y Antonio estaría aquí. O sea, él era muy liberal en lo económico y muy liberal en lo social, que creo que es muy coherente, ¿sabes? Porque lo que no es coherente, y no voy a decir nombres, pero llevaba coleta antes, nada, es una broma, pero lo que no es coherente es ser muy liberal en lo social. No, tú tienes que tomar tus decisiones y hay que empoderar a todo el mundo, pero eso sí, joder, sanidad privada, porque si no es que no le vas a llevar al médico. Joder, pero no era yo la que tomaba mis decisiones, o el que tomaba mis decisiones, ¿no? Entonces creo que Antonio lo que intentaba era... Antonio era un admirador muy profundo de Junger. Junger es un personaje que participó en las 2 guerras mundiales y tal, y que patentó el concepto de psiconauta, o sea, que te puedes imaginar al personaje, ¿no? Y Junger hablaba del individuo singular soberano, y yo creo que el individuo singular soberano era Escotado, ¿no? Que él lo utilizaba, pero en realidad era él. Y Junger tiene un libro que se llama La Emboscadura, que es la editorial, en homenaje, y que básicamente el libro es un alegato. El libro empieza todo de la tesis de Junger. Junger siempre defendió que si hubiera habido 10 o 20 personas más que se hubieran enfrentado a Hitler, Hitler no hubiera llegado al poder. No hubiera existido el Tercer Reich, ¿no? Y bajo esta tesis proponía una especie de desobediencia civil, ¿no? O sea, como, entre comillas, a los alemanes les han faltado huevos para decirle a este tío, con perdón, les han faltado huevos para decirle a este tío que era un animal de bellota, ¿no? Y este era Junger, ¿no? Entonces, creo que Escotado todo lo defiende. Escotado fue un defensor de pequeñas causas, ¿no? En el sentido de que pues un yonki puede ser un dropout de la sociedad y un paria al que nadie defiende, y vino Escotado a defenderle, porque Escotado al final, la obra de historia general de las drogas es para defender a los yonkis, no para defender a los psiconautas. Los psiconautas no necesitan defensa, ellos ya se regulan, ¿no? Pero Escotado vamos, de las primeras páginas del libro es... Antes aquí no había yonkis. Antes de que no se prohibieran las drogas, la figura del yonki no existía, ¿no? Entonces, todo parte desde el individuo, entendiendo que el individuo es la minoría absoluta. O sea, defendemos minorías, pero la mayor minoría es... ¿Qué hago yo contra este Estado que me obliga a llevar balizas? Ayer compré ayer compré las balizas, las compré por Wallapop, por lo menos. Entonces, oye, ¿la baliza sí o la baliza no? Pues estas son las preguntas que se hace Escotado, ¿no? Todo parte desde el individuo como la defensa a la minoría absoluta. La minoría absoluta, no hay mayor minoría que un individuo, ¿no? Es que por eso su pasión por el comercio, ¿no? Porque básicamente el comercio lo entiende como una ética, porque nadie manda.
Todo es voluntariedad en el comercio. Él dice libertad de producir y libertad de consumir. Claro, nadie obedece. Tú deseas ingresar en una transacción comercial, ¿no? Nada es gratis, todo tiene un costo, o sea, las decisiones tienen costo y nadie roba. Por eso la sociedad comercial es una sociedad justa, en teoría, ¿no? Otra cosa es que esto luego pueda ser discutido, ¿no? Pero es una ética muy superior a la ética opuesta, que es la ética de la intervención, ¿no? Y que hay una jerarquía, hay obligatoriedad, la baliza. Y volviendo a caos y orden. Claro, o sea, quiero decir, sabía yo que la baliza podía ser. Claro, son los dos niveles. Es que son los dos niveles. Son los dos niveles. Sí, es que además, para Escotado, volviendo a caos y orden. He venido aquí a hablar de mi libro. Volviendo a caos y orden, claro, Escotado defiende que el capitalismo es un sistema que puede solucionar la ineficiencia. Como la naturaleza soluciona cuando hay una rama que está seca y de repente un poquito por detrás de la rama sale otra rama y entonces la naturaleza se ha impuesto, ¿no? Y entonces el orden que él busca después de ese caos, que le viene, insisto, de Prigogine, eso solo lo puede conseguir una sociedad que tiene libertad para producir y libertad para consumir. Sí, o sea, un Estado lo más pequeño. ¿Un Estado lo más? Pequeño posible. Eso defendía Escotado, pero él tampoco hizo una lucha por... No. Es que Escotado era un libertario desde el punto de vista casi más social que económico, ¿eh? O sea, el tipo tampoco hablaba tanto de bajadas de impuestos y tal. Él iba más a una libertad, a la libertad como persona, ¿no? O sea, un tema que hablo mucho con Isabel, resulta que hablo mucho con Isabel, no me he dado cuenta, debe ser como que vivimos juntos. Pero claro, o sea, por ejemplo, Escotado... en el COVID, la pregunta moral de Escotado y la reflexión moral de Escotado siempre era el confinamiento, no era la vacuna. Él no se vacunó, si no tengo... No, vale. Digo, a ver si voy a mentir. No. Pero claro, pero es que tiene sentido, porque la discusión moral es el confinamiento. La discusión moral es por qué cojones tengo que estar metido en una habitación yo. Esa es la discusión moral. La vacuna ya estamos cerca de meternos al número que hablábamos antes, ¿no? Y entonces Escotado nunca fue un libertario de estos de... Hay muchos libertarios que a los rascas un poco y dices, bueno, tú no eres libertario, tú quieres pagar pocos impuestos, que eso es otra cosa. Escotado era un libertario, pero no era tan... O sea, él no era tan... él no perseguía tanto el Estado pequeño. Él perseguía más un Estado que respetara tu libertad. Voy a intervenir un segundo. Hegel, sí, maestro, claro, es un estatista. Claro. ¿Vale? El Estado siempre es inocente. Lo que no son inocentes son quienes pueblan el Estado, son los gobiernos. Claro. Los gobiernos no les pueden pedir cuentas, pero el Estado es un edificio que está vacío y que se va llenando cada cierto tiempo. Y que es como impersonal el Estado. Él siempre defendía el Estado lo que legisla son las relaciones voluntarias entre la gente. Tiene que haber alguien que se cumpla los contratos, ¿no? Yeah. El Estado es los jueces. Ya. Sí. El Estado es la policía. Cuando alguien te viene a violar a tu hija, tiene que haber alguien ahí. Claro. Ese es el Estado, claro. no el gobierno. ¿Vale? Claro. O sea, él no tuvo una época ácrata. Eso, sí. ¿Vale? Que no es lo mismo que anarquista. Pero aquí tenemos a un experto de los enemigos. ¿Cómo termina el tomo 3 de los enemigos? Dice, si no ha habido revoluciones civiles en los últimos 100 años, guerras civiles, es porque la parte productora de los estados, o sea, los autónomos, están dispuestos a renunciar a un 50% de su renta. Total. De que no haya revolución, ¿no? Total. Sí. O sea, el liberal no quiere evadir impuestos. No, el liberal quiere ayudar a la gente que no tiene igualdad de oportunidades. Pero el Estado no es culpable. Es culpable de los gobiernos. Sí, yo no lo veo aparte como un crítico. Es que Escotado estaba por encima de la discusión derecha e izquierda, ¿eh? O sea, yo creo que él siempre decía, vive y deja vivir y evita el sufrimiento ajeno. ¿Sabes? Entonces, es que esas dos tesis no son ni de derechas ni de izquierdas. Ahora los que seáis de izquierdas habéis pensado sí son de izquierdas, los que seáis de derecha habéis pensado sí sois de derecha. Pero en realidad es una tesis universal, ¿no? O sea, evita el dolor ajeno. Pero básicamente era un libre pensador que estaba en contra de la tiranía.
Ya. en cualquiera de sus formas. O sea, cuando, por ejemplo, reflexiona sobre, en el tercer volumen precisamente, ¿no? Al final dice, oye, las revoluciones, ¿quién protagoniza las revoluciones? Pues generalmente las revoluciones tienen lugar en periodos de prosperidad, no precisamente de decadencia. ¿Quiénes son los revolucionarios comunistas? Pues gente que no son precisamente del proletariado, que son, exacto, que son gente de clase alta y tal, ¿no? Y luego las consecuencias de ese sueño utópico, que al final es una distopía, pues son millones de muertos, ¿no? La égida de Lenin, ¿no? y de compañía, ¿no? Pero en realidad él, sí, claro, él no es crítico del Estado, él cree que tiene que haber un Estado liberal. Una cosa que no quiero que se me olvide es que él hacía mucho énfasis, está mencionado en el libro, en el beso entre Chávez y Ahmadinejad, que no puede ser más actual, ¿no? O sea, Chávez y Ahmadinejad. O sea, que ha sido buen Sí, había timing. que poner un postre aquí morreándose. Sí, sí. Ha sido un buen timing para hacer la charla porque yo lo que decía antes es que todo lo que lees de Escotado te acompaña ya toda la vida y, joder, el tiempo le ha dado la razón, pero esta semana, macho. Irán y Venezuela. Bueno, sí, pero, o sea, es que yo creo que al final, vamos a ver, para mí el gran valor del profesor Escotado es que era una persona lúcida y honesta consigo mismo y con el resto. Si no, nunca hubiese reconocido esa transformación en su viaje ideológico también, que tuvo un viaje ideológico. Si no, no hubiese, digamos, no se hubiese comprometido. Por eso cuando la gente dice que Los enemigos del comercio es un libro ideológico, están equivocados. Ya. Porque claro, resulta que cuando vas a ver las ideas de Escotado, el profesor Escotado cree en el Estado, el profesor Escotado cree en ciertas cuestiones de igualdad, Le encanta Polanyi. Claro, le o encanta sea, Marcuse. entonces tú dices, ¿cómo que es un libro ideológico? La crítica al libro es ideológica, porque la hipótesis central del libro, que es por donde comenzamos, la cuestión del comunismo como una teología del resentimiento, esa hipótesis no ha sido refutada todavía. Y yo sí sigo viendo todavía en aquellos que argumentan en favor de políticas más o menos comunistas o colectivistas, el resentimiento. Y ese resentimiento se puede rastrear a lo largo de la historia. Y es un poco lo que expresan Los enemigos del comercio. También Los enemigos del comercio creo que es un canto al espíritu individual, a que las personas, pues eso, son sujetos de cambio, ¿no? Y que pueden mejorar el entorno colectivo en el cual participan, ¿no? Pero claro, para eso tiene que haber libertad, para eso tiene que haber voluntariedad, para eso tiene que haber una determinada ética, un determinado entorno ético, ¿no? Bueno, es que Y por eso la conexión con McCloskey y con los valores, ¿no? Porque mucha gente piensa, son las instituciones. Yo la última vez que hablé con McCloskey, que McCloskey conocía a Escotado, o sea, la obra. ella, siempre ella. Y decía, las instituciones son consecuencia de la estructura de valores morales de la gente. No al revés. Claro, la gente, eso no significa que una vez imponemos las instituciones como sistemas de normas no afecta a la estructura moral de una comunidad, pero lo primero son los valores morales de la gente. Y lo que hizo grande a Occidente son los valores morales de la gente. Lo que el profesor Escotado relata en su trilogía es, en esa historia de Occidente, aunque no solo habla de Occidente, el otro lado, ¿no? ¿Cuánto costó quitarle a la Iglesia Claro, el otro lado. el poder? El privilegio, claro. Bueno, la Iglesia aceptó la esclavitud, que lo dice Escotado, y luego no se quejó por la servidumbre. Claro, es muy crítico eso, pero bueno, es disruptivo, ¿no? Y da para el debate. La justicia. Es la justicia. Dar a cada uno lo suyo. Para eso hacen falta instituciones. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que creo efectivamente es que la institución es consecuencia, no causa. O sea, que es el entorno social y los valores que hay en el entorno social. Eso. Pero bueno, que haya más preguntas, ¿no? Que, joder, llevamos hablándolo todo. Te iba a preguntar una cosa, que si había dicho que hay un momento donde se pasa pues del Escotado igual socialista al libertario. Y no creéis, bueno, y también extiendo la pregunta a Jorge,
¿no creéis que realmente Escotado, al menos es la interpretación que tengo, siempre tuvo ese trasfondo libertario, pero pensó que la completamente. Yo también lo creo, sí. Ese impulso o esa forma de ver la vida, no era a través del socialismo, el anarcosocialismo, sino a través del liberalismo, porque también en su momento fue un heterodoxo, al igual que Sánchez Dragó en los círculos del Partido Comunista, que la gente pues no les tragaba, ¿no? Y tenía un primo también que fue profesor en La Laguna, que le decía, oye, no vayas por ahí, tal, dando mucha guerra en el partido. Yo no puedo estar más de acuerdo con dos cosas que has dicho y que hayas utilizado el verbo canalizar, porque yo creo que eso es lo que le pasó. O sea, él quería canalizar el vive y deja vivir y lo canalizó y digamos que el hogar que encontró fue el libertarianismo. Pero si el hogar hubiera sido el socialismo, hubiera seguido siendo socialista. De hecho, el tipo es socialista, o sea, digo, es un socialdemócrata liberal. O sea, quiero decir que él sí... En alguna entrevista le escuché decir, creo que en una de las últimas que dio en vida, que para él ser liberal y ser socialdemócrata era lo mismo. Claro, porque es que en el fondo él estaba... O sea, tú date cuenta que una de las frases que representan los enemigos del comercio es afánate en prestarle servicios útiles al vecino. Claro. ¿Sabes? Entonces... La cita esta de Smith, de la benevolencia... del panadero, cervecero... Dice el cervecero. Total. Sí, por eso. Sí. Yo prefiero definirlo como un liberal de izquierdas, ¿eh? A él le gustaba más Hume que Smith, fíjate. Sí, porque va también más con su modo de vida, ¿no? Más epicúrea, ¿no? Sí, es que además... escéptico. Es que además Hume también cambió de opinión. Sí. Porque Hume empieza a disfrutar de los placeres a mediana edad, ¿no? Y entonces a Escotado todo... Ese ejercicio de humildad a Escotado le fascinaba. O sea, ¿yo por qué creo que a Escotado le fascinaba el capitalismo? Porque el capitalismo tiene algo de humilde que no te ofrece otro sistema de pensamiento, vamos a decir, ¿no? ¿A qué me refiero con algo de humilde? Yo estudié 5 años de carrera y lo único que aprendí son las 5 P's de marketing esas, ¿no? El price, promotion, no sé qué. Es que es un ejercicio de humildad de cojón. ¿El qué? Son 4. Pues eso. Es que metí yo una más. Lo pensé tanto que metí yo una más. Son 5, ¿no? Son 5. Pues ellas ni eso aprendieron. Bueno, pues... O sea, digo que cada una de ellas en sí es un ejercicio de humildad, que es la que hace el capitalista. O sea, yo cada mañana que me levanto pienso, estoy vendiendo el producto muy caro, estoy en el lugar adecuado, estoy haciendo bien el marketing a la gente, estoy cerca de los políticos y en eso siempre me caigo. Pero claro, es que lo bonito del emprendimiento y pues eso, de intentar vender cosas, es que estás constantemente pensando que lo estás haciendo mal. O sea, os voy a contar una muy divertida. Como sabéis, ya os podéis imaginar después de una hora hablando de esto, que Escotado era muy provocador. Entonces, Escotado siempre defendía que Cristiano Ronaldo era el jugador más humilde que había visto nunca. ¿Vale? Entonces, es un descojone. Porque dices, joder, un tío, para empezar, un tío tan guapo, tan fuerte, tan alto y tan creído, ¿cómo puede ser tan humilde? Pero claro, el tipo lo que decía es, tú tienes 1.000 millones y te levantas a las 6 de la mañana para seguir siendo el mejor jugador, es que tienes la humildad suficiente, o el segundo mejor, en eso no vamos a entrar hoy, es que tienes la humildad suficiente para considerar que si algún día no te levantas a las 6 de la mañana, puedes no dejar de ser el mejor. Y para Escotado esa era la verdadera humildad, ¿no? Claro. Entonces, claro, el razonamiento es rompedor, ¿sabes? Y claro, la gente se imagina que Escotado, lo hemos mencionado antes, la gente se imagina que Escotado era un hedonista. Yo creo que Escotado era un epicúreo más que un hedonista. De hecho, una cosa muy divertida es que le digo un día a Escotado, joder, tío, ¿por qué nunca hablas de Epicuro? ¿No? Porque el tío es epicúreo total. Y me dice, porque se tiró toda la vida hablando de la eutanasia y luego no se suicidó y tal. Y digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, esa era la razón por la que nunca hablaba de Epicuro. Eso es lo que me contestó, vamos, no sé si sería verdad. Pero es muy curioso. Pero Escotado al final era un epicúreo en el sentido de... Él estaba constante... Él no era hedonista, o sea, digo, hedonista es dejarte a los placeres, ¿no? El carpe diem y el no pensar en el mañana. O sea, si te tiras 17 años escribiendo Los enemigos del comercio, muy hedonista no eres. Sin embargo, él era un epicúreo, porque él todo lo hacía para evitar el dolor. O sea, él, por ejemplo, él dice, Los enemigos del comercio, me he dedicado 17 años, no sé cuántas mil horas, sin vacaciones y sin leches, para demostrarme a mí mismo que estaba equivocado. Eso es un ejercicio de evitar un dolor, ¿no? Es un ejercicio epicúreo, no hedonista, ¿no? Era entonces, a veces... absolutamente epicúreo, porque no buscaba, en sus épocas, en sus situaciones particulares,
buscar en algún momento el bienestar y demás, que no es excluyente, sobre todo lo que buscaba, era buscar la virtud, era feliz. Absolutamente. Logrando la virtud. Absolutamente. Está siendo una maravilla el diálogo y la comunicación, pero de las muchas cosas que se han hablado, yo por resumir mi punto de vista sobre la figura de Antonio Escotado, que me parece, como decías, monumental, única, no sé en qué territorio, pero un territorio de una cosmovisión universal. Lo que no es, lo que es sobre todo, lo que habéis dicho con mucha reiteración, lo que Escotado es un ser libre. Total. Y si es un ser libre, es imposible ser ni de izquierdas ni de derechas. Absolutamente. Porque claro, el mensaje este de izquierdas y derechas es un mensaje prostituido desde hace 150, 300 años, que no tiene nada que ver con la condición humana. Es un mensaje que es de exclusiva trascendencia política. Y lo que no era Escotado era un personaje. Escotado era un ser libre. Y un ser libre no puede ser un personaje político. Porque un personaje político está obligado por las exigencias propias de su cargo y por las exigencias y deberes de la corrupción que necesariamente le llevan consigo. Era un ser libre, no era ni izquierdas ni derechas, y por eso es ese personaje tan fundamental del que ha visto usted. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, sí. Hay una cosa muy importante que se me ha olvidado decir como 8 veces, pero la voy a decir por Hay ti. una, perdón. lleva pidiendo la palabra Perdón, pacientemente. Solo una. No, pues hazla, que a mí ya se me ha olvidado 8 veces, así que hazla, no te preocupes, ya me acuerdo. Estando, bueno, todo lo que habéis contado me ha parecido súper interesante. Estoy de acuerdo con la figura de Antonio Escotado, es única. Yo creo que un hombre que iba a buscar la esencia de la verdad, o sea, a buscar la verdad que hay detrás de las cosas. Yo la pregunta que quería plantearos es el capitalismo, el libre mercado. ¿Cómo trataba, porque yo no he leído la trilogía, cómo trataba que se autorregule? Pues si queremos que haya la misma intervención del Estado, ¿cómo se autorregula el libre mercado o el capitalismo? Porque yo recuerdo que también mis manos leí un Tal Chevalier, un autor francés, que hablaba de que el capitalismo tendía a la concentración de poder y que las grandes fortunas, las grandes empresas predominaban e imponían muchas barreras al libre comercio, a la libre empresa. ¿Cómo trataba la autorregulación o cómo se podía soslayar que funcionara bien el libre comercio? Yo voy a decir una cosa que justo lo que iba a decir tiene que ver con esto y te dejo. Vale. Para Escotado el capitalismo iba antes que el ser humano. O sea, él hay una vez que le preguntan sobre el capitalismo y dice, yo también cuando hablo de capitalismo me solivianto y me pongo nervioso. Porque el capitalismo, cuando tú piensas en capitalismo durante 2 minutos, siempre acabas pensando que hay taxistas que se quedan sin trabajo para que trabaje gente de Uber. O sea, el capitalismo conlleva un cambio que es muy... que parece antinatural, es obviamente en el prejuicio parece antinatural. La destrucción creativa, claro. Pero claro, es que él considera que el capitalismo está por encima del sapiens, que es anterior al sapiens. O sea, es decir, al final tú ves, hay muchos animales en la naturaleza que trafican, que comercian, ¿no? Entonces, es que el capitalismo no es un invento del ser humano, es una cosa inherente a la supervivencia. Yo quería responder a ¿quién gobierna el universo? ¿Perdona? ¿Quién gobierna el universo? Depende a ¿Y quién quién gobierna el universo? Total. El caos. Bueno, hay ¿Quién gobierna, hay ¿quién gobierna la economía? Escucha, hay quien opina que el caos, la sociedad del caos, y hay quien opina que hay un ente superior. Bueno, eso se llama fe. Influencia. Eso se llama fe. No. Ah, no. No. ¿Tienes algún dato de verdad de que hay algo? No tienes por qué ser ni católico, Claro. ni musulmán, ¿Sí? ni judío para pensar que hay a un ente superior que pueda gobernar esto. Porque ¿tú crees en la teoría de la evolución? Absolutamente. Yo no. Es que de ahí vienen tus problemas. Bueno, pues será un problema. Yo no sé, a mí me que Escotado tampoco creía claramente... En el Big Bang, Escotado tenía... No, lo que sí creía es que la especie que prospera no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta. Sí, pero ¿tú crees que proveemos de una pequeña célula que a través de muchos millones de años hemos acabado siendo lo que somos?
Posiblemente provenimos de los simios cuando tomaron citas y los cibers. Se pusieron de pie ¿Y cómo llegaron los simios? Pues a través de un pez que se hizo que salió del mar. Espera. Yo te decía, ¿quién gobierna el universo? El caos. ¿Quién gobierna la economía? Es que la locura es ponerle normas a la economía. No hay nada mejor que la mano invisible de Adam Smith, ¿vale? El mercado solo se autorregula. El universo solo se autorregula, el clima se autorregula. Eso es una teoría. No se puede intentar poner a La realidad es que el mercado no se autorregula. Ah, no. Pero tú que eres un izquierdista y redento. No, yo soy un liberal social. Creo en el liberalismo. No puedes decir lo que da. Pero lamentablemente, ya me gustaría que el mercado Pero si ahora morimos de gordos. ¿Eh? Que morimos de gordos. Que morimos de gordos. En vez de hambre. En vez de hambre. Se moría de hambre. Claro, pero porque ha habido revoluciones. Capitalista. No, la revolución agroindustrial, la revolución industrial y la revolución científico-tecnológica. Vale, ¿y qué propone el capitalismo? Y cada vez que se producía esa El mercado da revolución, señales. la producción se multiplicaba por 40. Acuérdate cuando Justiniano decreta los precios en Roma. Es lo mismo que ha hecho Maduro. Pero que yo no quiero el intervencionismo. Yo no quiero el intervencionismo, quiero el liberalismo. Pero lo que te quiero, la pregunta mía es, ¿el sistema realmente se autorregula bien? Solo la economía. Espera. No le dejan autorregular. La economía, dejará sola. Pero ¿quién no le deja Ya lo autorregular? jodido. Aparte de la intervención del Estado, Que es que se las lo grandes corporaciones pongo orden. tampoco dejan Ya. autorregular. Que modere. Las corporaciones que están a la ¿qué has sombra dicho? del Estado. Pues esa es mi pregunta. Pero claro, todo viene de donde viene. Edu. ¿Pregunta o Edu. respuestas al aire, no? Bueno, sí, pregunto, digo, ¿cómo consideraba que Edu, contesta. se podía autorregular? No, yo aquí en esta movida ahora dale. Edu, contesta lo de la teoría de la evolución. No me ha ronado. Me acuerdo de este chiste que una vez le dijo un hombre a otro, oye, ¿tú te habías enterado que venimos de los monos? Y dice, de los monos vendrás tú, yo vengo de Adán y Eva. Totalmente. Yo sí creo que el mercado se suele autorregular bastante bien, pero tiene que haber alguien que en última instancia aplique de forma efectiva la norma. Porque efectivamente, el Estado, claro, porque efectivamente hay cierta tendencia a la captura regulatoria, que yo creo que se puede hacer una lectura en ese sentido de los enemigos del comercio, ¿no? Una empresa cuando crece, que también es una cuestión económica asociada al problema de la escala en las empresas, creo yo. Si uno ve las 100 empresas más potentes a inicios del siglo XX y a inicios del siglo XXI, pues ni las empresas son las mismas, ni los inversionistas son los mismos. O sea, el capitalismo sí es muy dinámico, es probablemente mucho más dinámico que otras formas de organización social y política, pero el hecho es que si una empresa crece mucho, va a desarrollar dinámicas paraestatales, o sea, burocratización. Esa burocratización va a favorecer que la empresa que antes no se metía en política empiece a meterse en política. Porque claro, ve que los potenciales competidores pueden comerle el pastel, entonces busca privilegios y tal. Y claro, ahí tiene que haber un Estado que limite esas cosas. O yo estoy a favor de que haya un Estado pequeño que limite esas cosas. Porque Sí, claro... pero también muchas veces, Edu, es porque intentamos atribuirle, o sea, intentamos que el Estado le robe el fuego a los dioses. O sea, es decir, estamos deseando regular la inteligencia artificial cuando todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos de la inteligencia artificial. O sea, es decir, cuando Zuckerberg empieza a ser político, es porque al tipo le están prohibiendo no ser político. Claro, o sea, que es no que la todos quinta los P del estados, marketing está metida pero no todos los por algo. estados, pero no todos los estados. Es que claro, la idea de criticar al Estado como forma estatal es muy genérica. O sea, por ejemplo, el profesor Escotado en Los enemigos del comercio, ¿qué critica? Critica ese Estado intervencionista que avanza hacia la planificación central, que se convierte en un producto totalitario, pero no todos los estados son así. Creo que la República de Corea del Norte es un estado así,
Pero Suiza no es así. O sea, quiero decir, Corea del Sur. y todos son estados. O sea, todos son estados, ¿no? O sea, todos cumplen con soberanía, con un monopolio en la provisión de justicia, con un monopolio fiscal, con las características e ingredientes que el Estado moderno tiene, ¿no? Pero claro, no todos los estados funcionan de la misma manera. No, pero si tenemos el caso de Europa, el exceso de regulación de normativa ha hecho que Europa hace 50 años representaba el 25% del PIB. Claro, Y ahora representa el 15%. el 15, claro. Algo se ha hecho mal. Algo se ha hecho mal. Y China, que no era nada, ahora es el 20% del PIB. Pero el punto es que... ¿Qué es, perdón. Hablando del libre comercio, capitalismo, ¿cómo veis qué es el globalismo? Desde el punto de vista filosófico y no tanto. Internet. ¿Es capitalismo? ¿Es libre comercio? Pero el capitalismo, el libre comercio, son unas constantes que cómo están diluidas en este mundo global. Sí. La globalización es un efecto natural del libre comercio, eso lo hemos entendido, lo entendíamos liberales, lo hemos entendido siempre. Pero la globalización política o globalista que casi Sí. más bien otro espécimen, ¿eso es libre comercio? Yo ¿Es capitalismo? Si No, quieres, yo creo que no. capitalismo, Yo ¿es creo que libre no. comercio? ¿O es una cosa muy diferente? Yo, en mi humilde opinión, creo que no. Vamos a ver, mi definición de capitalismo también es un poco distinta. O sea, yo por influencia del que fue mi director de tesis doctoral, para mí el capitalismo, esto puede sonar un poco, es una técnica mental en realidad. Es acumular capital para utilizarlo en el largo plazo. O sea, generalmente comercio hubo toda la vida, pero un proceso de acumulación de capital a largo plazo, que es lo que para mí es capitalismo, es lo que provoca, por ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial es un proceso de prueba y error con mucho capital acumulado, invertido para generar más capital o para perderlo, a riesgo, ¿no? Y eso necesita de otras variables, y ahí voy con lo segundo, ¿no? Claro, globalización versus globalismo. Para mí la globalización es un proceso de intercambio de bienes y servicios a nivel global. Es tan simple como eso. Claro, y la globalización, hombre, yo creo que los años dorados de la globalización es la segunda parte de la mitad de los 80 y los 90. Y ahora pues estamos en una pequeña crisis. Pero el globalismo, yo creo que es no sé, yo no lo catalogaría como una ideología porque no es un sistema de creencia desde mi punto de vista, pero sí es como una apuesta por una cierta homogeneización a nivel global, emanada de centros de poder más allá de los estados, Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y yo lo veo muy peligroso, porque claro, es una especie de diktat moral de arriba a abajo. Una dictadura. Es Una dictadura económica. sí, No es económica, es una dictadura política económica. sí, no es una dictadura al uso porque no te lo pueden obligar militarmente, o sea, pero sí es un diktat moral. Una simbiosis de todo el poder político y de todo el poder económico en todo el universo. A día de hoy, si uno está en contra de la Agenda 2030, es una persona pues desubicada, poco recomendable. Justo lo que no es el liberalismo. Y exacto, La sí. nota principal es la libertad. Sí. El ser humano es libre. Y si quiere económicamente ser libre, el capitalismo y el liberalismo siempre han sido libres gracias al libre mercado. Sí, sí. Se ha regulado tantas veces los mercados que no debían trascender las posiciones dominantes. Sí. No, a día de hoy, eso de hecho es en parte un problema, creo, ¿no? Pero bueno, esto ya está fuera del libro, que es el tema de... Mucha gente habla del orden liberal, pero el orden liberal a lo mejor no era liberal, porque fue el que creó esas instituciones y tal, y fue el que hizo que el comercio ya no fuese entre personas, sino que fuese entre países. Lo que se ve, por ejemplo, en la obra de Escotado, es que yo creo que Escotado está en lo correcto porque él entiende el comercio como un proceso entre personas. A día de hoy eso ya no es así. Está
Claro, a día de hoy eso ya no es así. A día de hoy hablamos de comercio internacional y el comercio internacional es entre países, lo cual es de locos. Uno lee un TLC o un acuerdo de asociación de la Unión Europea con el Mercosur, ¿no? El borrador, y uno dice, pero esto es comercio o son minorías organizadas negociando cuotas y una estructura de privilegios y tal para más o menos contener daños, si puede haber daños, porque no vaya a ser que el sur exporte mucha carne a la Unión. Eso no es lo que está aquí como entendido como comercio, ¿no? No es el liberalismo. Últimas preguntas. También ha permitido, mi padre decía, y a mí he costado aceptarlo, esos países donde empiezan a ser los niños quienes trabajan, es la llama de la esperanza. Esos países que los niños empiezan a trabajar, esa era la Inglaterra, esa era la China de hace 15 años, y mira ahora dónde estamos. Vale, o sea, allí donde los niños empiezan a trabajar, hay esperanza. Birmania pronto saldrá de ser lo que es, ¿no? O Laos. ¿Por qué? Porque los niños están. Totalmente de acuerdo con mi padre y todo, y con mi hija también. Lo que pasa es que ahora lo que yo estoy planteando, y no yo, sino lo que plantea el mundo actual, la época última, es que esto es liberalismo, lo que provoca tantos efectos. Es el welfare state. Y que la esperanza de vida, o sea, es que es un problema gordo. Ahora es otra cosa. Una última pregunta, salvo que tengáis alguna más, pero yo voy a hacer y luego... Yo sí que os quería preguntar una cuestión concreta de Antonio que ya mencionaste, él se definía como socialdemócrata liberal. En una entrevista de hace tiempo con Federico Jiménez Los Santos, él comentaba que él entendía que el socialismo entendido como socialismo democrático o socialdemocracia era como una evolución lógica del liberalismo clásico. Y ahí va la pregunta, ¿en qué sentido? Para garantizar que esas libertades llegaran a todos y también garantizar que ese liberalismo fuera de la mano de un bienestar también conjunto para toda la población, o él por qué tendría esa lógica de evolución natural. Yo creo que él se apoya en Locke para esto. O sea, él habla de la independencia de poderes. O sea, él cree en los tres poderes, cree en el Estado como hemos hablado antes y cree en la independencia de estos tres poderes, o cuatro poderes si metes el... Pero creo que va por ahí, creo que va por la independencia de poderes. Y luego, o sea, siendo tan hegeliano como era, o sea, en Escotado siempre está constantemente en su cabeza la dialéctica amo-esclavo, ¿no? Es decir, cuánto cede el amo, o cuánto cede el esclavo más bien, a cambio de seguridad, y cuánto está dispuesto a dar el amo a cambio de libertad, ¿no? Y esa es la dialéctica que nos hace evolucionar, ¿no? Pero él, lo hemos hablado antes, ¿no? Lo del 50% de los impuestos es solo uno de los matices, pero él cree que todos estos avances sociales vienen de esta separación de poderes, y él al final, si es que Escotado era un liberal, si pudiera ser un liberal, sería un liberal, pues eso, inglés de la Revolución Gloriosa, más que cualquier otro. O sea, él, por ejemplo, a los americanos del 20 le espantan. O sea, no me acuerdo qué dijo, pero Rothbard dijo como que era bobo o algo así, o una barbaridad así. O sea, a él los anarcocapitalistas y este tipo de cosas como que le soliviantaban, ¿sabes? Él es de, pues eso, de Hume, de Smith y de Locke. Entonces creo que la evolución viene de Locke, viene de la separación de poderes. O sea, sí. Era que a mí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. El libro de los enemigos del comercio me parece una cumbre intelectual, y lo que me ha gustado mucho que hayáis hablado de la humildad, porque a mí efectivamente me parece que Escotado era un hombre enormemente valioso, y que eso conduce a la humildad, y que el libro está teniendo menos difusión de la que hubiera tenido si hubiera ido un nombre más rimbombante, que hubiera incluido la palabra libertad. Sin embargo, él ha metido ahí el comercio. Me parece que la figura del comerciante, que es una figura que ha traído mucha libertad y mucha prosperidad al mundo, es la figura más peor vista del planeta desde el minuto uno. Ya Jesús echó a los mercaderes del templo, que eran lo peor, y seguimos así, y hoy en día pues eres lo peor, y eres un especulador, y eres, bueno, desde luego para un aristócrata lo peor es un comerciante. Entonces,
A mí el hecho de que haya puesto el nombre con el comercio, una reivindicación del comercio, a mí me ha encantado y me parece que en alguna medida le hace, pues, o sea, yo se lo agradezco muchísimo porque efectivamente va a por todos y va a defender al más débil, efectivamente, pero yo creo que en cierta medida sus ventas se han visto disminuidas, es decir, que cuesta mucho ir con la piedra del comerciante a la espalda, el tío la ha cargado, pero... Si alguien defendía a Antonio Escotado era al individuo productivo. O sea, su obra es un canto en defensa del individuo productivo. Comerciante, el tendero y exacto, el comerciante. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Prestar servicios útiles a los demás. Todo lo Claro. demás es más Y él critica la planificación central del Estado por eso. 1000 años poniendo mal a esa persona a cambio del guerrero, del... Ahora mismo yo que soy más o menos un empresario, bueno, pues lo que tiene aquí prestigio, el abogado del Estado, el teco, el no sé cuál. Entonces a mí, ya digo, me ha encantado esa figura, esa defensa que hace este señor. Sí que es verdad, pero dos cosas a tu comentario. La primera es que él hay muchas figuras que le fascinan, ¿eh? O sea, en Los enemigos del comercio hay un trozo que habla de los notarios y nadie ha hablado de los notarios así de bien. O sea, digo, él el funcionario público crucial, él ve varios... No, el notario es una... Claro, total, pero que Escotado es un gran defensor de eso, ¿no? Y son... Si fueran libres la actividad. Ya. Está tarifada Ya. y cobran unos dinerales. Si Ya. dejaras libertad, Sí. el coste sería la décima parte y funcionaría igual. Total. Claro. Eso por un lado. Y luego, lo que me dices de la humildad... Será un empresario, pero no está regulada. No hay libertad. Lo que me dices de la humildad es la última pregunta, ¿no? No, Sí. iba a decir, por respeto, yo sé que hay gente que tiene una comida, Sí, claro. yo cerraría tras esta pregunta. Venga. Y quien se quiera quedar, que se quede y continuamos. Sí. Sí, yo me tengo que ir, que mañana me tengo que volar a Estados Unidos. Lo de la humildad es que cuando conocías a Escotado y te ponías a hablar tú, o sea, él hablaba un rato y de repente te ponías a hablar tú y te hacía tanto caso que te acojonabas. Porque decías, ostras, a ver qué le voy a decir, ¿no? O sea, yo justo, uno de los viajes que hice, él acababa de publicar Hitos del Sentido, ¿no? Y él habla mucho de Sócrates y tal, y yo iba, o sea, él hay una parte que habla como que Sócrates dijera como que ética y estética es lo mismo, ¿no? Que es una cosa muy curiosa porque Wittgenstein lo dijo, pero 23 siglos más tarde. Total, que llega un momento que le voy a decir eso y de repente se me pone a mirar así y digo, hostia. Pero claro, todo era un tema de humildad, de foco en lo que tú vas a decir y de respeto, porque no sé, habéis visto todos los vídeos de él, tiene un respeto máximo cuando le hablan. O sea, el tipo, hay programas de televisión que dice 3 frases y está ahí 40 minutos y está ahí metiéndose que mi hijo se murió porque era yonki, no, y al tío le están insultando, ¿no? Pero era un tío, una educación alucinante. Y luego otra cosa que me pasó es que yo una de las veces que fui para allá para verle, se estaba poniendo de moda TikTok, ¿no? Y siempre hablamos Isabel y yo, entonces de repente le dijimos que existía una cosa que se llamaba TikTok. Joder, un señor de 80 años, macho, si ves el interés que tenía por TikTok, yo digo, joder, macho, yo no tengo ningún interés ya por TikTok, y lo tiene él, ¿no? Y entonces al día siguiente volvemos a su casa, oye, ya me he estudiado TikTok, y tal, ¿sabes? O sea, como que él se tomaba todo como un estudio, pero claro, una capacidad de asombro brutal, ¿no? Que es lo que yo mencionaba hace 7 horas cuando empezamos, que es una capacidad de que te interesen las cosas acojonantes, ¿no? Porque, claro, un tío que le interese TikTok es una cosa inaudita. Sí, es que él tenía una curiosidad, macho. Sí, porque se vaya. Total. Pues mil gracias a todos. Mil gracias.